Hace nivel el programa de hoy, así lo estaba diciendo aquí en el estudio de Latinísima, uno de los miembros del equipo, ¿no? Detrás de cámara, y de verdad que ha tenido muchísimo nivel, señoras y señores. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de Euforia, a través de Roku, también estamos en Fire TV, nos puedes ver en YouTube, vaya a su teléfono ahora mismo, descargue Radio Latinísima para que esté las 24 horas del día con este equipo de trabajo donde todas las voces latinas tienen un espacio. Hoy estamos conversando sobre un tema bastante polémico, un tema bastante interesante. Ojo con esto, me encanta siempre decir que aquí no hay partidos políticos, aquí realmente de arriba a abajo, presentamos la noticia, vamos y hablamos de temas con objetividad y tengo dos invitados de lujo. Me acompaña Tulio Rodríguez, economista y también profesor universitario, y tengo vía Zoom a Julio Schilling, él es politólogo y por supuesto que el debate está caliente, profesores. Antes del corte, bueno, estaba Julio, el politólogo que me acompaña, dando unos puntos de vista y acá Tulio estaba anotando alguna respuesta de lo que escuchaste. No, porque todo lo que Julio ha dicho a mí me parece, a diferencia de lo que él dijo, coincido plenamente con toda la parte conceptual que le está transmitiendo, absolutamente al detalle. Pero sí quería hacer una mención sobre Rusia, quería devolverme a China y después seguimos el tema. Okay. Cuando vas a Rusia, yo he tenido la oportunidad de ir a Rusia, y tú estás ¿No has tenido la oportunidad? He tenido la oportunidad de ir a Rusia. Y entonces estás en San Petersburgo. San Petersburgo es una Rusia, cosa... yo la viví. Y discúlpame que le interrumpa. Moscú y San Petersburgo es el primer mundo. ¿El resto? No, pero es que no. A eso es lo que voy a comentar. Okay. Es mucho más incisivo. Cuando uno está en San Petersburgo y uno pasea por las calles de San Petersburgo y aquella amplitud y aquella maravilla, eso es fantástico. Y vas al museo, que ya no tienes que estar solo en París, aquí también tienes el museo más grande del mundo. Más grande del mundo. Tú te llenas de satisfacción y ves un país verdaderamente desarrollado. Si vas a Peterhof, entonces ves aquellas fuentes, aquellas maravillas gigantescas. Después cuando te vas a Moscú, en Moscú la cosa cambia, porque hay dos cosas. Tú estás en el aeropuerto y si te vas por el tren es una cosa, pero si te vas en un taxi o te regresas en taxi es otra. Son dos Moscú diferentes. Son dos Moscú diferentes. Moscú con pobreza y Moscú con abundancia. Exactamente, pero pobreza intensa es la que ves. Y si estás en el centro, donde está el Kremlin, donde está el Café Pushkin, donde está la Plaza Roja, Occidente. Ves a Occidente. Es increíble completamente. El contraste. Entonces tú ves el concepto del que hablaba Marx, las luchas de clases, lo ves presente en absolutamente todas las cosas en un país que supuestamente pues, son las cunas del comunismo. De manera que el sistema como que a ellos mismos no les funcionó. Pero quiero hacer un comentario del mismo orden, también de actualidad, con los chinos. Los chinos tienen además del problema demográfico que les dije, que es un problema pues muy fuerte, que no tiene solución. No tiene solución porque es muy difícil que los chinos puedan... No, genéticamente, por ejemplo, ya la población sobrepasa los 60 años de edad. Ahí no pueden hacer nada. Pero estoy pensando que traigan gente. La gente no quiere ir No creo, ellos son racistas. Nunca he visto un chino, y es bueno que quede, ¿no?, en esta conversación, nunca he visto un chino casado con un afro, por ejemplo. Sí, eso no pasa. Es poco común. No pasa. Entonces, fíjense otra situación que le pasa a los chinos, además del problema demográfico. Ellos sacaron a mucha gente de la pobreza a través de eso que se llamó el leap forward, el salto adelante, y entonces empezaron las grandes fábricas y las cosas. ¿Y qué hacían con el dinero que ellos generaban? El dinero que generaban se lo pagaban a los obreros, que era salario de hambre al principio y seguía siendo salario mucho más bajo que los salarios internacionales, y por eso es que eso se podía hacer. De alguna manera explotabas a la población. ¿Qué hacía la población? La población ahorraba. Las tasas de ahorro en China siempre fueron infinitamente más altas que en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué hacían con los ahorros? Con los ahorros los invertían en esas cooperativas del gobierno para hacer apartamentos. Y entonces tú tienes esas ciudades donde hay 40 millones de apartamentos, millones de unidades que están desocupadas, fantasmas. Ciudades fantasmas, sí. Y pertenecen a los ahorros de los chinos. Entonces, cuando tú ves que te está pasando eso, entonces tú dices, con este problema
y el problema poblacional que tienen, demográfico, pueden realmente continuar expandiendo el camino de la seda que están haciendo con todas estas inversiones que tienen por todos los países del mundo, porque sí tienen inversiones cuantiosas por todos los países del mundo. No nos olvidemos que el dólar tiene muchos problemas y podemos hablar de los problemas internos de los Estados Unidos que son muy serios y yo los conozco y los puedo criticar con severidad, pero aún así el 60% de las reservas mundiales hoy siguen siendo en dólares. Entonces, hay una reserva, hay un camino. Yo sí creo que nosotros nos estamos preparando para una gran competitividad entre las regiones. Yo sí creo que los Estados Unidos no tienen ya más la diferencia que tenían al final de la Segunda Guerra. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado totalmente. Y entonces también nuestra forma de gobierno tiene que cambiar. Y ahí voy porque me llama mucho la atención esa frase, nuestra forma de gobierno. Señores, para nadie es un secreto que ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos, dominado por dos partidos políticos desde hace mucho tiempo, los republicanos y los demócratas, y hay que mencionar que también aquí existen otros tipos de partidos políticos, pero que realmente no tienen ningún juego dentro de la política norteamericana, están totalmente divididos. Julio, la pregunta va hacia ti. ¿Quién puede resolver realmente este problema? ¿Los demócratas, los republicanos, o tiene que nacer una nueva tendencia política que llegue al Congreso con una idea más clara de cómo frenar, por ejemplo, a esta China que sigue creciendo y su objetivo principal es destronar por completo a los Estados Unidos de América? Fíjate, yo creo que más podemos decir decididamente que sí, en este momento hay un partido que está más a la vanguardia de romper con el status quo que ha estado en función desde la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que esto es un problema no partidista porque en algunos momentos de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, el Partido Demócrata, por ejemplo, ha defendido algunas de las posturas que ahora está defendiendo el Partido Republicano. O sea, yo creo que, y me alegro mucho que hayan tocado este tema, que lo estén tocando en cuanto a la política de los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, que vio en la concesión de preferencias de comercio, primero a Europa, después a Japón, Taiwán y eventualmente a China, como una forma de asegurar un mundo más justo, con paz, sostener un equilibrio y que eventualmente todo el mundo sería democrático. El problema es que ese tipo de política que en las ciencias sociales es una teoría de modernización, opera con regímenes autoritarios cuando estamos hablando del campo no democrático. O sea, un régimen autoritario, Brasil, Grecia, Corea del Sur, Taiwán, sí responden a el beneficio del intercambio comercial para eventualmente llegar a la democracia, por la sencilla razón de que la sociedad civil nunca se desmonta en regímenes autoritarios y esa clase económica pujante que ha subido pone presión a la clase política y eventualmente desembocan en democracia. Regímenes totalitarios como China, como Vietnam, es todo lo contrario. El acercamiento económico los hace más fuertes, más sólidos y busca lamentablemente enraizar más el propio régimen dictatorial. Entonces, esta política que fue vista y aplaudida básicamente por todos los presidentes, promovida por todos los presidentes como algo bueno, ya hemos llegado a la conclusión que la clase obrera estadounidense muy particularmente, y podemos decir también la clase obrera europea, porque aunque Europa en cuanto a China, pero no Europa, o sea, se benefició mucho de ese trato preferencial, ya ha llegado el momento de replantearse una nueva política industrial, que los aranceles responden a eso. Más que un tema económico, los aranceles es el factor político de buscar de nuevo retornar a los Estados Unidos a una economía nacional, priorizando eso y
en este momento el partido republicano es el que está a la cabeza, pero cada vez vemos más demócratas que van abandonando la extrema izquierda y van buscando la moderación, primero como un boleto para ganar elecciones, pero también por el pulso popular. Yo creo que eso es una cosa buena y en eso es lo que estamos. Yo creo que el movimiento que estamos viendo va a sobrevivir el actual gobierno, quiere decir el gobierno que venga sea republicano, y si ganan los demócratas es porque hubo un moderado, lo que fue en su momento, por ejemplo, un Bill Clinton, que precisamente su éxito fue romper con el patrón del Partido Demócrata que había heredado George McGovern y otros en la extrema izquierda que llegaron al poder, y Clinton sabiamente dijo, bueno, yo soy un nuevo demócrata, ¿no? ¿Verdad? Y en el Reino Unido, en Inglaterra, vimos a Blair hacer exactamente lo mismo, romper con el Partido Laborista, la tradición de extrema izquierda, y buscar más la moderación. Entonces yo creo que esta política está aquí para quedarse, porque hay una realidad. Si miramos la tendencia en las últimas elecciones, no solo la más reciente, sino la del 2020 y el 2016, hay un sector de la población bipartidista, multirracial, multiétnica, que se quedó atrás con el mundo globalizado. Me refiero a personas sin títulos universitarios que históricamente los Estados Unidos ganaban un sueldo digno, podían vivir de una manera más decorosa, tomando en cuenta que tal vez no tendrían la cantidad de productos a su disposición, pero tenían más accesible poder adquirir una casa, poder tener un automóvil, poder pagarle a sus hijos. Aunque hoy la inflación económica en los Estados Unidos dice todo lo contrario, y es la realidad. La pregunta se la pasa a usted, profe. ¿Quién de los dos partidos puede resolver o al menos darle ese pare que están esperando en el mundo entero, que despierta a Estados Unidos contra los BRICS? Ninguno de los dos tiene la capacidad en estos momentos de resolver, porque no tienen el pensamiento intelectual preparado para dialogar con el tipo de problemas que nosotros tenemos en estos momentos. Cuando tú escuchas a los líderes, cuando tú escuchas a los congresantes, tú ves la forma como se expresan, tú ves esas entrevistas que tienen y tú dices, pero ¿dónde está la densidad de pensamiento? Sí, hay un poquito de soltura lingüística, pero hasta allí. No hay densidad de pensamiento, no hay un pensamiento prospectivo. Antes el profesor estaba hablando de una serie de personas que son verdaderamente cerebros pensantes. Esta gente aquí no sigue a nadie de eso. Fíjense lo que yo les quería comentar en este sentido, porque quiero regresar al tema. Un líder es un seguidor. Uh-huh. Un verdadero líder es un seguidor. Un líder es el que se baja de la tarima y se mete entre la gente y escucha lo que la gente está diciendo. ¿Estamos faltos de líderes hoy día aquí? Y escucha, claro que estamos faltos de líderes, escucha lo que la gente está diciendo. Y después que escuchó lo que la gente está diciendo, se vuelve a montar en la tarima y lo repite. ¿Por qué? Porque el liderazgo en un sistema democrático responde a la base que es el jefe. Y el jefe no es el líder, el jefe es la población, que lo apunta a usted como el que va a ser el mensajero de lo que la población quiere, porque esa es la base de la democracia. Y usted lo que tiene es simplemente un mandato temporal para ejercer lo que la población, que es su jefe, le está diciendo, y usted reporta a la población. Si nosotros entendemos eso, si nuestros personeros políticos entienden eso, nosotros es posible que podamos preservar la democracia en sus formas actuales. Si no, si lo que vamos, yo no quiero hablar de dictaduras y democracias, no, yo quiero hablar porque también se mencionó antes, hay un concepto que se llama el concepto de autocracia. Nosotros tenemos democracia y tenemos autocracia, porque ahora es malo. Rusia es un ejemplo de autocracia. Son autocracias, netamente. Entonces hay que entender exactamente qué es eso. Yo estaba escribiendo, mientras escuchaba, un pensamiento. Miren, la economía básica se compone también de tres conceptos, que son el trabajo, la tierra y el capital. Esa es la base de la economía. Trabajo, tierra y capital. Pero adivinen qué.
dentro de muy pocos años, el trabajo no va a ser una de las partes esenciales. ¿Cómo no va a ser si el trabajo es lo que engrandece, el trabajo es lo que le da orgullo a la familia y a la población? Pero ahí está entrando entonces terreno, por ejemplo, la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, no solo el asunto es que esto va a ir en una progresión geométrica, en una velocidad que ni siquiera nos imaginamos. Entonces el concepto del trabajo desaparece. Lo que es la creación de pensamiento, que es lo que estos algoritmos, esto se llama los Large Language Models, que se entrenan. Y esos Large Language Models tú los entrenas con computadoras y le vas soltando variables y más variables y más variables. Son variables digitales. Para eso es que necesitas lo que se llaman las computadoras cuánticas, porque esas computadoras cuánticas son las que tienen la capacidad para aguantar la densidad de información que le estás enviando. Entonces, esos van a ser los verdaderos patrones del futuro, porque van a ser los que van a determinar, y ese futuro es básicamente hoy. Entonces, el nuevo rumbo del partido político que existirán, porque la parte política es como decir en una sociedad que no va a haber cantantes, no, va a haber. Y vendrán nuevas tendencias políticas, vendrán nuevos políticos. Pero estarán fundamentados en dos cosas. Una, tengo que manejar eficientemente la tecnología, y dos, tengo que entender que el concepto de trabajo ya no es lo importante. El trabajo va a estar limitado a mi capacidad y habilidad para manejar y digerir la tecnología. Por eso es que China también hace tanto énfasis en no perder el control de Taiwán, porque en Taiwán todos conocemos que, por ejemplo, salen y se exportan los microchips que se utilizan en armamento, que se van a utilizar también en la inteligencia artificial. Julio, regreso contigo. A mí me llama mucho la atención una parte muy importante cuando hablamos de los BRICS, es que están lanzando una moneda. Ellos, en la pasada cumbre que se estuvo desarrollando precisamente en la ciudad de Kazán el año pasado en Rusia, ellos ya presentaron su moneda. Ahora bien, no vamos a hablar como tal del peso y el respaldo de esa moneda. Voy a hablar de un detalle que yo me di cuenta preparando este programa, que una de las banderas que hoy está en ese billete que ellos presentaron en esa cumbre es la bandera de México. México, vecino de Estados Unidos, prácticamente es un puente que une a Norteamérica con América del Sur. ¿Qué implicación tendría políticamente en la región si mañana despertamos con la noticia de que México ya es miembro del BRICS? No me sorprendería. La idea de BRICS es precisamente ir ampliando todo eso, pero la realidad es que, y sería una ironía, ¿no es verdad? Porque México depende, o sea, su economía depende de los Estados Unidos, y si añadimos las remesas en lo que aporta a la riqueza, al Producto Interno Bruto de México, pues, o sea, el utilizar México, sobre todo mientras esté gobernada por elementos de la extrema izquierda, de la cual el presidente Sheinbaum lo es, más allá de que las instituciones no la dejan moverse con la facilidad que quisiera. Morena está penetradísima por la inteligencia castrocomunista. Los dos partidos firmaron recientemente un contrato, un convenio de colaboración, el partido de Morena con el Partido Comunista de Cuba. Por supuesto, porque violando la Constitución de México y el Senado, el Congreso mexicano, en fin. Mira, Andrés Manuel López Obrador tiene relaciones con Cuba comunista desde hace mucho tiempo. El hecho de que él ha ido transitando a través de los diferentes partidos de México no es casualidad, es porque la inteligencia cubana ha querido tener mayor espacio para sus operaciones y ha encontrado cierta resistencia. Se cansaron y dijeron, no, hay que engendrar un nuevo partido. Morena fue la solución, porque así pueden operar con mayor facilidad. Y México siempre ha sido un punto clave para el socialismo continental. Yo sé que nos estamos saliendo un poco del tema, pero
pero nos deja ver porque precisamente la inclusión de México sosteniendo lo que he estado insistiendo en que esto es una programación política mucho más que económica. La economía es la pantalla para dar el razón a los objetivos políticos. México, por la frontera que tiene con los Estados Unidos, por el hecho de que 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur, y es ahora un campo de batalla. O sea, si los Estados Unidos controla la frontera sur y minimiza la entrada de drogas, bueno, la droga es una fuente importante para el socialismo continental, con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia directamente implicado con los carteles de México. Entonces, claro, todo esto tiene un simbolismo extraordinario. Y yo creo que podemos atar que muchas de las manifestaciones que estamos viendo en los Estados Unidos van más allá de determinado reclamo. Pero bueno, ya eso sería otro tema que no tiene nada que ver con los BRICS. Para donde voy con esto es la utilización a gran escala de banderas mexicanas, cuando ya se sabe que grupos de la extrema izquierda financiada por elementos afines a China comunista en colaboración con Cuba comunista se quieren expropiar una bandera que tiene una larga historia, un país que tiene una larga historia. Ahí hay contradicciones, profe, y disculpa que yo lo interrumpa de esta manera, es que tengo poco tiempo. Hay grandes contradicciones también, porque cuando hablamos de bandera tenemos que recordar también la historia, que esa parte de los Estados Unidos pertenecía en el pasado a México. Pero bueno, ya es un tema bastante polémico, bastante interesante, y la invitación queda abierta para hablarlo, así que te estoy haciendo la invitación. Lamentablemente ya estamos llegando al final del espacio, porque el dios cromo ya me está indicando que realmente no tenemos tiempo para seguir. Un placer haber compartido con usted vía Zoom. Muy buena conversación también con usted, profesor. Las puertas y los micrófonos quedan abiertos para otros debates. Recuerde que nos puede sintonizar a través de Euforia, también a través de Roku, Fire TV, YouTube. Puedes descargar nuestra aplicación de Radio Latinísima. Y por supuesto, nunca olvides que de frente a frente, aquí, en este espacio donde hablan todos, decimos las cosas como son. Nos volveremos a encontrar.